Bienvenido todo el mundo a esta nueva merienda cena, segundo episodio de la cuarta, quinta, sexta temporada, la que sea, de merienda cena con Ad Absurdum. Hoy estamos Isaac Alcántara Hola. y yo mismo, Juan Jesús. Hoy la tercera pata no puede estar con nosotros, pero pronto volverá. Hemos tardado un poco. Dijimos que iba a ser cada 2 semanas, pero que no sabíamos, a lo mejor era cada semana, cada tres. Ha habido problemas con los... Por algún motivo, la semana pasada, que íbamos a hacerlo sí o sí, ninguna de las personas con las que estamos hablando prácticamente podía. Así que hemos tenido que, también por cuestión nuestra, cuadrarlo. Sí, la verdad, es Pablo Motos que nos ha quitado al invitado. Nos han quitado los invitados. No, Entonces no nos está permite. pasando. Está pasando y ya está. Pues si hay que decirlo, hay que decirlo. Sí, hoy tenemos con nosotros, en lugar, dijimos que iba a estar Edgar Straele, estará en algún momento, pero hoy tenemos mucha ilusión de que va a venir Laura Puertola. Pero aparte de eso, simplemente antes de empezar con lo que es la entrevista, sí explicar que estamos ya en redes sociales con el lanzamiento de Historia Absurda del Mundo 2, poniendo algunos vídeos y algunas tonterías. Y si no falla nada, eso es importante, el día 19 de marzo haremos una presentación online aquí. Yo digo eso, pero está sujeto a cambio. Porque aquí todo es una constante aventura. Exacto. Y no solo eso, sino que estará con nosotros presentando una persona que no sé muy bien cómo... No, tampoco voy a decir quién es. Lo decimos independientemente de la fecha del pase lo que pase. Esa No, persona entiendo que se ha comprometido con nosotros, ¿no? del todo, pero las cosas son como son. De repente lo decimos y luego resulta que no se Venga, puede vale, por lo que sea. venga. Solo falta que lo digamos para que luego al final. Exacto. Pero bueno, pero cuando lo escuche la gente, quiero decir, va a sentir una mezcla a lo mejor entre desconcierto, alegría, una mezcla de sensaciones bonitas en cualquier caso. Mira, vamos a hacer un pequeño juego. Y es que voy a dejar que en el chat la gente ponga quién cree que va a hacer la presentación. Va a presentar nuestro libro el 16 de marzo con nosotros, 19 de marzo con nosotros en este Twitch. Si aciertan, lo decimos. Pero es que o sea, es que no va a acertar nadie. Tan sencillo como eso. No es Raquel Marto. Eso es tirar un poco a tablero. Raquel Marto ya nos ha presentado el libro en Murcia. Sí que podemos decir que con Raquel hemos hablado otra cosa. Todavía no el qué, pero hemos hablado otra cosa. Entonces, la verdad es que estamos a puntito de lanzar unas cuantas noticias por redes sociales con las que estamos muy contentos porque vamos a hacer unas cuantas movidas con este nuestro libro. Pero Reverte, sería increíble, la verdad. Oh, Ser- oh. Sería increíble. Yo lo haría. Hombre, claro, no me digas. Yo lo Claro que haría. sí. Incluso que me diga, me parece una mierda y yo, dime por qué, por favor. Por favor. Sí, sí, Eh, nosotros nunca hemos estado cerrados a eso, sí, sí. Y a a la Joe, crítica sana y destructiva. y a Joe Biden, pues tampoco. Lo que pasa es que. De hecho, está ahora libre, ¿no? Sí, Está ahora. sí, sí. Está Está. leyendo el marca y fumando por. Exacto. Está ahora en la casa de campo. Bueno, en fin, con esas tonterías, si alguien acierta, pues lo diremos, pero. Fíjate, solo voy a dar una pista tonta. No tonta, sino un poco difícil. En realidad, esa persona ya ha hecho algo con nosotros. Pero sin que. O sea, nosotros nos entramos más tarde de que él había hecho una cosa relacionada con nosotros. Cuidado. Y luego resulta que cuando lo hemos escrito nos ha dicho, sí, sí, estoy con otra. Y yo, ah, Hizo algo con nosotros sin nosotros saberlo, ¿eh? sin saberlo. Nos escribió esa persona y dijo, estoy haciendo esto. Y dijimos, ah, no puedo decir el qué Bueno, porque entonces lo buscáis. Esa información está online. Bueno, perdonad por el misterio absurdo, pero es que es eso. Si decimos algo es suficiente como para que luego no pase. Un poco estamos en la delgada línea entre el pensamiento mágico y el pensamiento racional. Bien, hoy estamos en este Twitch para recibir a Laura Puertolas,
de la cual ahora hablaremos un poco quién es, cuál es su trayectoria, etcétera. Le he pasado ya el enlace y entiendo si está en línea, o sea que está el quite, está el quite. Y vamos a hablar de hititas, que los hititas son de ese grupo, de esa civilización que a veces un poco ignorada. Vamos a ver. Hoy, genial, en el centro. Hola Laura, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien. Me alegro, me alegro. Bueno, tengo que decir antes de empezar que Laura es muchas cosas, pero es amiga. Es amiga de hace mucho tiempo. Y eso siempre da gusto tener a alguien que, aparte de que es una persona muy interesante, también cercana. No, nos vemos poquito porque está fuera, ahora veremos por qué. Eh, pero nos vemos de vez en cuando. Y ahora estás de tranqui, ¿no? Estás más tranquila estos días, me consta. Sí, sí, más o menos esta semana un poquito más de relax y luego ya otra vez a la carga. Otra vez a la carga. Bien, bien, bien. Vamos a ver, Laura. Si me equivoco en algo, me corriges, ¿vale? Vale. Pero Laura, nos conocemos de que su carrera la carrera de historia la hace en la Universidad de Murcia. Y tuvimos mucha relación a través del Centro de Estudios del Próximo Oriente Antiguo, CEPOAT, que es una institución Y la tarde antigüedad. exacto, perdón, y la tarde antigüedad, que previamente era el IPOA, el Instituto del Próximo Oriente Antiguo. Del Próximo Oriente Antiguo, sí. Que como van cambiando las siglas. Ahí estuvimos muchos años conjuntamente, mano a mano, como alumnos internos, haciendo proyectos, haciendo cosas. Y eso forjó una amistad. Luego marchaste fuera. ¿Por qué te marchaste a Madrid? Bueno, porque en Madrid había uno de los pocos másters que tenían una rama de Próximo Oriente Antiguo. Y como yo ya lo que había decidido era especializarme por ahí, intentar hacer algo de hititas, pues me fui a Madrid para hacer este máster. Entonces, a lo mejor la pregunta, dado que los hititas, como decía, son como incluso la prima fea de Mesopotamia. Sí. Un poco la persona de la familia que nadie tiene muy claro. ¿Por qué hititas? ¿Por qué desde el principio te fuiste pensando en los hititas? Pues un poco precisamente por eso, porque en las asignaturas de Próximo Oriente que había en la Universidad de Murcia y que las cursé pues, con Gonzalo Matilla, claro, nos centrábamos mucho en Mesopotamia y recuerdo que de los hititas sí que se hizo alguna mención y también de los otros imperios un poco más periféricos, pero claro, no entrábamos mucho en detalles porque tampoco daba tiempo y precisamente por eso pues me interesó, porque dije, bueno, de esto no tengo mucha idea, quiero aprender más y empecé a leer ya sobre ese tema, me gustó y pues tiré por allí. Un poco por ausencia, quizá, porque faltaba, ¿no? Sí, sí, justo. Guay, guay. Después de Madrid, te marchaste a Francia. A París. Primer error. Te Pero marchaste. si los Pirineos están ahí es por algo. Sí, ¿no? Bueno, Laura sabe mucho de los Pirineos, porque aparte de murciana, no sé si puedo dar toda esta información. Sí, sí, sí que puedes. Aparte de murciana, tiene raíces muy cercanas de Jaca, de Aragón. Y entonces, bueno, marchaste a París. En París estuviste en dos instituciones distintas, ¿no? El Instituto Católico de París Sí. y la Sorbona. Ujú. Allí cursaste primero un acercamiento con una especialista en hititas, pero luego hiciste la tesis doctoral en la Sorbona, ¿es así? Sí, sí, hice una especie de máster propio, no oficial, en el Instituto Católico de París, que era en el momento la única universidad en la que se impartía hitita en Francia. Y después de este año de máster ya empecé el doctorado. Claro, porque lo de marcharte básicamente es porque hay muy poca gente que se dedique a eso. Sí, o sea, a nivel académico sí, fue ese motivo. Yo cuando terminé el máster en Madrid quería hacer la tesis sobre hititas y mi profesor que me había dirigido el TFM allí me dijo que si quería hacer una tesis sobre hititas que me fuera de España, básicamente. A O sea, cortar, me lo claro. dijo tal cual, que él si quería, él me firmaba y podría conseguir becas y cosas, pero que ni me podía dirigir porque no era especialista, o sea, que estaría yo sola ni tenía bibliotecas especializadas, ni tenía... Hay cosillas, pero claro,
a nivel de para hacer una tesis, pues es bastante más difícil hacerla desde España. Tienes que irte fuera en algún momento. Aunque sea con estancias o con lo que sea, para suplir un poco tienes que tener contactos fuera. Podemos decir entonces que cuando vuelves, yo voy a decir cosas y tú ya, eres de las pocas personas especializadas en hititas que hay en este nuestro país, en España. Hombre, en comparación con otros sitios, sí, porque no somos muchos hititólogos en el mundo, pero en España somos menos. Pero Ya yo- hay, no soy la única, porque hay, por ejemplo, otra compañera en Madrid que ella también hizo la tesis en Alemania y luego volvió y lleva ya unos años por aquí. Y sí que hay luego profesores más mayores, que son los que empezaron aquí a trabajar temas de hititas, que sí que están pues, en Madrid, en Santiago de Compostela, en Barcelona, pero son sobre todo lingüistas. Vale, ese elemento, ahora lo entraremos con el tema de lingüista, porque es importante decir que son lingüistas o que no lo son, con lo que es la especialidad de hititas. Entonces, por aclarar, en España, ¿qué hay a nivel académico y a nivel divulgativo sobre hititas? O sea, a nivel académico, en plan estudios oficiales, no hay. O sea, ya tienes que irte a estudios de Próximo Oriente Antiguo, de asiriología, y hay en muy poquitas universidades, pero sí que hay algún máster en Madrid, en Barcelona, y ya cosas dititas se dan dentro de estos másters, pero un máster como tal o solamente dititas no hay. Y a nivel de divulgación sí que hay algunas cosas. Hay pocas publicaciones en español sobre hititas, pero sí que hay algunas de los profesores, por ejemplo, que acabo de decir, de Alberto Bernabé, de Álvarez Pedrosa, de José García, Virgilio García Trabazo. Sí que hay algunas publicaciones, algunas son un poco antiguas, y ya el objetivo es que vaya viendo cada vez más cosas en español. Vale, vale. Y luego O sea, también hay traducciones, que hay, por ejemplo, a nivel de divulgación, los libros de Trevor Bryce, que es un historiador australiano, un hititólogo. Hay 2 o 3 que están traducidos al castellano, uno de ellos bastante reciente y que está muy bien como una primera aproximación. claro, le pasa a algunos temas, ¿no? Que las editoriales lo que tienen que recurrir básicamente es a, pues eso, a traer, a traducir libros de otras partes, ¿no? De gente de otros países. Vale, Sí. vale. Pero Pues entiendo de todas formas que incluso a nivel global será algo muy de nicho. Será una cosa que se especializa en todo el mundo. Si tuvieses que incluirte incluso en un top 100, 50, 20. No, más, pero no muchos más. Vale. O sea, cuando al final nos acabamos conociendo prácticamente todos, o por lo menos las principales escuelas, los profesores sí que sabemos quiénes son y ya a lo mejor con sus alumnos te puedes perder un poco, pero nos conocemos todos, es un mundillo muy Sí, pequeño. la cena de empresa de Navidad se puede hacer con los iritólogos, podéis ¿no? hacerla en una casa rural. Pues, pues más o menos. Bueno. Vale. Ahora, hay gente que nos ve, que sabe perfectamente, bueno, perfectamente, cuidado, que ahora entraremos en cosas, pero tiene ubicado a los hititas, pero hay gente que no. Hay gente que no tiene por qué conocer quién es esta gente, ni dónde estaba. Entonces, te lanzo un poco esa pregunta. Sí, bueno, pues los hititas, que no son para nada conocidos, son una civilización que se sitúa en la zona de Turquía y del norte de la actual Siria, sobre todo en el centro de Turquía, en la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo. O sea, son contemporáneos, por ejemplo, de Ramsés II, de Babilonia, de Mitanni, de otros grandes imperios de la época. Es el bronce final. Vale. Eso lo ubica un poco. También la pregunta sería ¿por qué se les conoce menos que a...? Porque claro, Mesopotamia de alguna manera es una palabra que sí que está muy machacada. A todo el mundo le quiere sonar, sí, en la escuela algo vi. Esta gente de por allí, aunque no tengan muy claro por dónde es. Pero de alguna manera Mesopotamia sí que tiene mejor prensa. ¿Por qué es? ¿Por qué se la conoce más? Pues en principio porque, bueno, durante la Edad del Hierro, Mesopotamia sí que sigue estando presente, ¿no? Sí que el Imperio de Babilonia, de Asiria están allí, pero los hititas desaparecen a final de la Edad del Bronce, ¿no? Con toda esta época de colapso que se conoce de los pueblos del mar, que se destruyen muchos imperios, surgen otros nuevos. Babilonia, Asiria continúan, pero los hititas no. El imperio hitita se desintegra
aparecen unos reinos que nosotros conocemos como reinos neohititas, más pequeños, pero que ya son otra cosa, aunque tengan una herencia cultural, ya son distintos, ya tienen una mezcla de población aramea, utilizan otro tipo de escritura, otro tipo de idioma. Y claro, nosotros las fuentes que tenemos, perdón, Ha habido ahí un pequeño accidente, no pasa nada, estas cosas pasan. una espontánea. Bueno, por lo que estaba diciendo un poco. Claro, mucha de la información que nos llega a Europa posteriormente viene a través de la Biblia y a través también luego ya posteriormente de fuentes griegas, sobre los persas, sobre lo que había por allí. Claro, los hititas no aparecen en estas fuentes porque no existían ya en este momento. Ahí está. Tenemos una mención a los hititas en la Biblia, y que de hecho de ahí viene el nombre, pero que realmente a los hititas que se mencionan en la Biblia no son los hititas de la Edad del Bronce, sino que son lo que nosotros ahora llamamos reinos neohititas. Lo que pasa es que cuando se empezaron a redescubrir en el siglo XIX los hititas, pues se les identificó con esta mención de la Biblia y con los geta también de las fuentes egipcias, y dijo, pues estos. Lo que pasa que luego ya posteriormente nos dimos cuenta que no eran, pero bueno, ya llevábamos un siglo llamándolos así, entonces ya en la historiografía no se ha cambiado el nombre. O sea que lo que tenemos básicamente es que como desaparecen y lo que aparece después es otra gente, otro reino, otro grupo, pero que esos son los que aparecen en la Biblia, a esos se les denomina en la Biblia hititas sin serlo, y los otros están desaparecidos cuando la Biblia se empieza a escribir, se desarrolla la Biblia y otros textos del momento, con lo cual hacen más caso a lo que sí que conocían, entiendo. A Mesopotamia, claro, etcétera. Sí, porque es con los que tienen relación también, bueno, con todo el exilio de Babilonia, que aparece en la Biblia y tal, todo eso sí que está muy presente, en cambio los hititas no, porque estamos hablando de siglos después. Vale, pero, por ejemplo, tengo entendido que hay alguna movida con el tema de la capital de Hitita, con Hattusa, como que estaba, pero no lo sabían, o sí lo sabían. ¿Qué pasa con eso? Porque también forma parte de este embrollo. Sí, pues resulta que en el siglo XIX empiezan a encontrarse en la zona de Siria, de Karkemis, de Alepo, unas inscripciones en piedra con una escritura jeroglífica que no es egipcia, que es distinta y que ahora sabemos que son los jeroglíficos anatólicos, es una escritura propia de Anatolia que surge durante el reino hitita y que es la que se va a mantener en la Edad del Hierro, ¿no? En estos reinos neohititas, junto con otras escrituras. Entonces, claro, cuando esto empieza a aparecer en la zona de Siria, se identifica con los hititas. Y entonces se está buscando a estos hititas de la Biblia por ahí, ¿no? Por la zona de Karkemis, se pensaba que esa podía ser la capital del imperio. Y en cambio, en la zona de Anatolia no se estaba buscando ninguna civilización, salvo un erudito francés que se va a Anatolia a buscar Tabium, la capital de los gálatas, que son muy posteriores a los hititas. Y entonces se encuentra un yacimiento enorme en Bogazcale y piensa que ha encontrado Tabium y entonces empiezan a hacer bastantes años después, ¿no? A finales del 19, algunas prospecciones y algunas excavaciones pequeñitas, pero no sabían que eso era Hattusa. Y de hecho, cuando empiezan ya a salir a hacer excavaciones más sistemáticas, a finales del 19, principios del 20, les empiezan a salir un montón de tablillas en cuneiforme en una lengua que no conocían. Algunas en acadio, pero otras en una lengua desconocida. Las podían leer porque el cuneiforme ya se había descifrado. De hecho, el acadio se descifra en 1850 y estamos hablando de 50 años después, cuando empiezan a excavar en Hattusa. Entonces, claro, sí que pueden leer las tablillas, pero ven que es una lengua pues que no les cuadra. Y en ese momento lo que pensaban era que podía ser la capital de un reino anatólico que se llamaba Arzagua. Y eso lo identifican con Arzagua porque unos años antes, también a finales del 19, cuando se descubre el archivo de la Marna, se descubre que 2 de las tablillas de las cartas que hay en el Amarna, que es correspondencia internacional, no están en acadio, sino que están en una lengua desconocida. Que resulta que esta lengua después se verá que es hitita, y en una de las cartas el encabezamiento estaba en acadio y entonces se ve que es una carta que le escribe el faraón egipcio a un rey de un país de Arzagua, que por el contexto los eruditos sitúan más o menos en Anatolia. Entonces, claro, cuando ven que la escritura que está saliendo allí, el idioma parece ser el mismo, dicen, pues ya está, aquí tenemos la capital de Arzagua. Esto no era Tabium, es la capital de Arzagua. Y no es hasta que se descubre el famoso tratado de Ramsés II y Hattusili III
que está escrito en acadio y lo pueden leer, cuando se dan cuenta que realmente están excavando Hattusa, que es una ciudad que resulta que es la capital de un imperio que es el Imperio Hitita, que ellos estaban buscando por Siria. Vaya. Y entonces ahí ya empieza a cuadrar todo, pero ya estamos hablando de principios del siglo XX y con el idioma hitita todavía sin descifrar. Por eso también todos los estudios en hititología son bastante más recientes que los que tenemos en otras civilizaciones, porque Claro. se han empezado a descubrir mucho después. Entonces aquí es clave, como estás diciendo, lo de fuera para incluso situarlo. Los textos egipcios, en este caso, de la correspondencia con los reyes hititas, sin eso no habríamos podido siquiera ubicarlo, entiendo. Bueno, lo habríamos ubicado cuando se hubiese encontrado, se hubiese empezado a excavar y entonces habríamos descubierto los textos hititas. Vale. O sea, claro, porque en aquel momento todavía no habían salido. Claro, o sea, aquí fue ya en este momento cuando crece un interés por esta civilización que antes no había, y entonces es cuando se ponen los medios para hacer excavaciones sistemáticas que dan como resultado que obtenemos un montón de información en los textos con una lengua desconocida que entonces empiezan a intentar descifrar. Pero claro, hasta ese momento pues no había estudios sobre este tema porque ni siquiera eran conscientes de que ahí había una civilización de esta envergadura. Esto yo creo que es un buen ejemplo de... Vamos a ver, ahora vais a ver por dónde voy. No sé si conocéis el tipo este, que es... bueno, en fin, lo odio a muerte de verdad, que hace documentales en Netflix, que se dedica a hacer apocalipsis, el pasado, no sé qué. Son documentales súper sensacionalistas en los que, por supuesto, hace pseudohistoria. Su movida es que en el pasado había... era Graham Hancock, o algo así se llama. Había como civilizaciones súper poderosas que los historiadores y arqueólogos oficiales ignoran. Vale, ¿por qué digo esto? Porque al fin y al cabo, lo que estamos viendo aquí es como, con el paso del tiempo, una civilización que en su momento tuvo mucho peso, como los hititas, desaparece sin dejar rastro hasta el punto de que de rebote, sí, después se podría haber encontrado de otras maneras, pero de rebote dicen, esta gente está allí. Y de repente empiezan a armar todo un entramado con las fuentes, con la arqueología y a descubrir algo muy normal, que es, bueno, pues esto se había perdido y ahora pues estamos armándolo. Pero claro, esto te lo coge uno de esos, o un Iker, ¡fua! Te monta la de Dios en un momento. Pero bueno, creo que es buen ejemplo por eso, porque sirve para ejemplificar que perdóname, pero las pajas mentales que se montan en esos documentales, que yo he de reconocer que yo me los trago, entre otras cosas voy anotando de esto que ha dicho es una falacia por esto, una tal por aquello. Y me gustaría hacer antidocumentales de eso. Lo mismo, pero explicándolo bien. Pero, perdona, es que estabas contándolo y digo, ostras, es que es exactamente un caso de este tipo. Yo puedo cogerte lo que tú has contado y montarte que no, es que aquí había una civilización superior, porque no sé qué. Bueno, de verdad. Perdona por todo esto. En ese momento, quiero decir, en ese momento el desconocimiento de la lengua hitita es total y entonces se hace a través de esos intermediarios, como puede ser el acadio, alguna lengua vehicular. Se sabe ya, quiero decir, ya se ha descifrado desde mi ignorancia, ya se ha descifrado el hitita, se puede traducir, leer, interpretar. Sí. De hecho, bueno, se descifra a principios del siglo XX también, que ahí también hay mucha polémica cuando se dan cuenta, bueno, cuando proponen un investigador en concreto que es una lengua indoeuropea. Porque claro, en el momento de la Europa de primera mitad del siglo XX, con el auge que ya sabemos todos de lo que había por ahí, de fascismo y de estas ideas, ¿no?, de superioridad, pues claro, considerar que en pleno Próximo Oriente, por toda esa zona, había lenguas indoeuropeas, pues era algo en Anatolia, que hubiese una lengua indoeuropea, pues era algo que al principio se recibió con mucho escepticismo y bueno, y a quienes lo propusieron les cayó, pero bien. Lo que pasa es que, claro, hubo de hecho un investigador que ya lo propuso cuando salieron las cartas de la Marna. Lo que pasa que no lo demostró. O sea, él simplemente hizo una nota en una publicación sobre estas dos... Daga. Es que estoy sola con la perra y me estoy liando. No pasa nada, no te preocupes.
Estas cosas. Pero espero que el nombre sea hitita. No. Claro, este tema de Eh, la lengua, es decir, dentro de lo que es la familia lingüística indoeuropea, ¿ocupa un lugar, digamos, totalmente extinto o hay algún tipo de reminiscencia, alguna continuación de lo que son las lenguas de Anatolia hasta cierto punto? Es decir, ¿cómo es la evolución de ese camino? ¿Se topa en algún sitio o tenemos alguna sí. No, la ramilla por ahí? rama de las lenguas anatólicas indoeuropeas está extinta, son lenguas muertas, pero lo que sí que es muy interesante de Litita es que es la primera lengua indoeuropea documentada por escrito. Entonces, claro, es muy interesante también, por eso hay bastantes lingüistas o filólogos clásicos que se interesan por el indoeuropeo y por todas estas lenguas que acaban estudiando hitita, porque la utilizan mucho estas lenguas anatólicas para pues, intentar hacer reconstrucciones del indoeuropeo y todo este tipo de cosas. Pero bueno, yo ahí ya no me voy a meter porque no tengo ni idea de lingüística, entonces no quiero meter la pata. Pero sí, en ese sentido es muy importante. Cuando has dicho primera, perdona, ¿te refieres a la más antigua que tenemos disponible o La más antigua por escrito. la más antigua indoeuropea por escrito? Sí. Vale, vale, vale. Sí, los textos hititas son los textos con una lengua indoeuropea que tenemos más antiguos. Vale, qué guay. Voy a unir esto de la lengua con ya ir a lo que... al meollo. Una tesis, como sabemos todos, no es sobre una civilización, en líneas generales, sino que tiende a ir a cosas más concretas. Entonces, explícanos tu tesis sobre qué iba concretamente dentro del mundo hitita y hablamos un poco de la importancia de lingüística, etcétera. Pues mi tesis va sobre las prácticas de brujería de la Anatolia hitita. ¡Ole! Y además, a partir de los textos cuneiformes en hitita y en luvita. Porque claro, una cosa que no he dicho es que en el imperio hitita se hablaban muchas lenguas. El hitita es la que mejor se conoce, ya la podemos traducir bien, está muy estudiada. El luvita, que también es una lengua indoeuropea, prima hermana del hitita, se conoce, pero peor, y se está desarrollando mucho su estudio en los últimos años. Y luego tenían otra serie de lenguas que tenemos también documentadas en los archivos hititas, indoeuropeas y no indoeuropeas, de las dos cosas, y que se conocen muchísimo peor, porque tenemos poca documentación, algunas no están descifradas, otras están a mitad camino, pero nos falta todavía mucho trabajo. O sea, es algo que, mucho trabajo y muchos textos que a ver si van saliendo más. Vale, vale. Y bueno, mi tesis me centra en estas dos porque son las que tenemos más documentación, se entienden mejor y de mi tema eran las que había más cosas para trabajar. Vale, brujería, rituales, maleficios. Entramos en el mundo de las ideas. Sí. Entramos en la mentalidad. Eso está muy chulo. Entonces, tú, arqueología, has ido, me consta que has ido a yacimientos, has visitado la zona, pero digamos que arqueología no has practicado hitita. No. Y además, para mi tema, por desgracia, no hay restos arqueológicos que me sirvan para lo que yo estaba investigando. Vale. Que para otras civilizaciones sí que hay, porque hay restos pues, de figurillas o de rituales o de cosas. Nosotros, para el mundo hitita, para mi tema, no tenemos nada de esto. Lo que tenéis son textos y aquí viene una cosa importante y es que digamos que las tesis, la hititología, de alguna manera tiene como unos requisitos que a lo mejor pues ser romanólogo no tiene de la misma manera. ¿Nos puedes explicar qué intríngulis tiene? Bueno, pues en cierto modo yo creo que va ligado un poco también a que se haya desarrollado tan tarde la disciplina. No tenemos tantas ediciones, o sea, no todos nuestros textos hititas están editados, ni hay unas ediciones ya que estén muy consensuadas, muy trabajadas, o sea que todavía incluso de un texto editado puedes volver a hacer una edición y darle una interpretación distinta, porque hay cosas que todavía están un poco en debate, sobre todo en textos rituales o religiosos, que estamos hablando de conceptos bastante más complicados. Entonces, también al haberse desarrollado como al final una disciplina satélite, ¿no? Que sale de la asiriología, por lo menos en Europa sí que está como bastante marcado o bastante separado, por un lado la arqueología, por otro lado el estudio de los textos, y entonces por eso es lo que he visto yo un poco pues en Francia, ¿no? Donde yo estaba.
Entonces yo me fui allí porque me interesaba trabajar con la profesora que me dirigió la tesis, con Alice Mouton, que ella tiene un enfoque como muy antropológico también, trabaja sobre temas de religión, está muy al tanto de o sea, intenta aplicar los marcos conceptuales de la antropología social al estudio de los textos rituales hititas y religiosos, y era algo que a mí me interesaba mucho y que quería trabajar. Y entonces una de las cosas que ella me dijo y me puso como condición, y por eso hice un año previo de ponerme al nivel con el hitita, fue que para hacer una tesis en hititología yo podía divagar y analizar lo que me diese la gana, pero primero tenía que demostrar que era capaz de editar un texto hitita. Y entonces, claro, primero me tuve que poner a aprender coniforme, a aprender hitita, y todos los textos que yo trabajo en mi tesis son textos que he editado yo, aunque ya hubiese ediciones, pero a partir de la tablilla, bueno, de la foto, porque la tablilla no podía ir al museo, no tenía permiso para hacer eso, entonces a partir de las fotos de las tablillas, hacer yo mi propia edición y comparando con otros autores y tal, y a partir de ahí ya podía hacer el análisis que yo quisiera sobre el contenido. Pero como que según ella, y creo que tiene bastante razón, para que te tomen en serio a nivel internacional, tienes que demostrar que dominas, que eres capaz de trabajar con las fuentes. No vale, bueno, hay gente que lo hace, ¿no? Pero no es lo ideal que tú cojas una traducción de otro autor y hagas tu trabajo a partir de ahí, porque en algunos círculos no te van a tomar en serio. En ese caso, ¿es una diferencia de Francia respecto a España o de Francia respecto al mundo entero? ¿O es una cosa particular? Es decir, ¿es una tendencia local o es lo que debería hacerse a nivel general? Yo diría que en el mundo de la hititología es más bien a nivel general. Luego hay un poco de todo, pero lo hacen así en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia. A eso se le da bastante importancia. La otra opción, claro está, es que tú seas arqueólogo, te dediques a trabajar con fuentes, entonces ya no se te exige que tú sepas leer los textos, si sabes mejor, pero no tienes por qué editarlos, porque tu especialidad es otra. En cambio, si tú te especializas en trabajar con textos, tienes que ser capaz de leer las tablillas. Y luego también tienes la rama de los lingüistas, lo que decía antes Juanje, que es que también hay muchos, ¿no? Que tampoco tienen por qué leer el cuneiforme. O sea, ellos sí que saben hitita, pero trabajan más a nivel de la lengua, de comparación con otras lenguas, de etimologías, analizar las palabras. Bueno, trabajo de un lingüista, ¿no? Que yo, como no estoy especializada en eso, no lo sé hacer. Pero hay algunos que sí que leen cuneiforme y sí que trabajan sobre eso, pero claro, a lo mejor ellos no se van a poner a editar un texto a partir de las tablillas. Para eso ya estarían como los epigrafistas o los cuneiformistas. Entonces, al menos en alguna de las tres ramas, tienes que especializarte y hacerlo bien para que se te tome en serio. Aunque en teoría tienes que estar un poco al loro de lo que publica todo el mundo, ¿no? Porque al final vas a utilizar todas las fuentes para tu trabajo. Claro. Pero digamos que hay de alguna manera está bastante más marcada esa división que en otras especialidades en esta de la titología, porque tienes eso, por un lado arqueólogos, por otros filólogos, por otros lingüistas, podríamos decir, y digamos que hay un distinto rito de acceso a cada uno, ¿no? Sí, yo creo que también tiene un poco que ver no solo con qué te especializas, sino de dónde vienes. Porque, claro, al no haber una carrera que sea hititología, ni siquiera un máster que sea hititología, pues hay gente que viene desde la filología clásica y se interesa por el indoeuropeo y las lenguas indoeuropeas y entonces estudia lenguas anatólicas. Hay gente que viene de historia, como yo, hay gente que viene de arqueología, porque claro, son carreras separadas, bueno, ahora en España también, pero en Europa desde hace bastante tiempo. Entonces, claro, hay gente que viene de distintos, y casi todos, si no hemos pasado por la siriología, en algún momento hay que pasar, porque como mínimo el acadio lo tienes que estudiar también. Porque, claro, hay muchos textos hititas que están en acadio, es la lengua internacional de la época, y al final la hititología es una disciplina que sale de allí, entonces también formamos parte del mundo de la siriología. Te tiene que gustar mucho los hititas para dedicarte a los hititas, ¿eh? Un poquito. Porque Y eso ya sin hablar de las lenguas modernas, ¿eh? ostras,
Vale, Porque vale. claro, en español no hay casi nada de bibliografía, pero desde luego lo que no hay son herramientas de trabajo, ni diccionarios, ni nada. Entonces, o te pones como mínimo con el alemán y el inglés o no, o lo tienes complicado. Turquía, Claro. ¿Turquía hace gala del pasado hitita? Sí o no. Sí, de hecho es bastante curioso porque ellos sí que lo identifican como un pasado propio. Entonces muchas veces en el discurso, a veces un poco oficial, ¿no? Ideológico, pues ves que se mete a los hititas, luego se pasa rápidamente sobre Grecia y Roma, porque eso se considera que es como extranjero, y Sí. luego se vuelve otra vez con fuerza con el Imperio Otomano. Qué maravilla. Pero el tema de los hititas sí lo reivindican, sobre todo en la zona que sería como la cuna del Imperio hitita, del centro de Anatolia, que es una zona que no es turística, que no que a nivel económico, pues su economía se basa sobre todo en la agricultura y la ganadería, entonces no es una de las zonas más ricas de Turquía. Y aquí reivindican mucho el pasado hitita. De hecho, bueno, a veces hasta el punto de hablar de nuestros abuelos, los hititas y cosas así, ¿no? En el discurso político de la zona. Por un lado me encanta, o sea, en realidad es que es tan humano todo, el hecho Mm, de que hagan exactamente lo mismo que se hace en todas partes, de sí. esto sí me gusta, estos 1000 años, 1500, 800 no me gustan, por tanto no entran, pero lo de después sí. Pero lo de Turquía es especialmente mágico porque, claro, son un pueblo, el turco, digamos, que en realidad también viene de muy lejos. Es decir, el pueblo, digamos, la lengua túrgica, el pueblo turco, tal. Es decir, ni siquiera eres tú de ahí, por decirlo así de esa forma, pero te quedas con lo que había ahí, pues, como dices tú, de forma selectiva. Lo hitita sí, lo griego no, Qué obviamente. maravilla, qué maravilla. Es que eso bueno, da gusto, por un lado da gusto ver que no pasa solo aquí, sino que evidentemente es algo que pasa prácticamente en todo sitio. Em, Entrando en el tema más claro de la tesis, brujería. Vamos a ver, cuando tú dices brujería, ¿es una especie de traducción para que lo entienda un público actual? ¿O podemos entenderlo de alguna manera similar a lo que nosotros podemos entender como una brujería, como unos rituales mágicos, etcétera? Bueno, es un poco peligroso utilizar el término, en realidad lo utilizamos porque no tenemos otro mejor. Pero hay que empezar siempre definiendo un poco a qué hacemos referencia, porque claro, cuando hablas de brujería, pues la gente se imagina pues, a la típica bruja, ¿no? El ideario de la época de la Edad Moderna, de ahí con el caldero, con el abracadabra y estas cosas. Y nada que ver. O sea, realmente nosotros utilizamos este término para traducir una palabra hitita, que es alguanzatar, y que ellos utilizan para hacer referencia a las prácticas mágicas que buscan hacer daño a alguien. Ojo, vale, ahí hay una diferenciación. Entonces, Sí, no entran las positivas, solo las de hacer daño. efectivamente. O sea, aquí alcanzatar, la brujería es un término negativo. De hecho, está prohibido por la ley. No se puede practicar alcanzatar en el Imperio hitita. Y si lo practicas y te pillan, puede ser, bueno, es uno de los delitos que pueden tener una pena más grave. Perdona, Porque se ¿cómo has puede dicho que se llama? alcanzatar. Perdón, perdón, a ver. Y claro, es eso, es un delito grave, está perseguido, está prohibido y entonces una de las consecuencias que ha tenido eso es que rituales que los hititas considerasen como rituales de brujería no nos han llegado hasta nosotros. Pero también las fuentes que nosotros tenemos muchísimos textos, pero todos estos textos vienen de los archivos de los templos y el palacio, fundamentalmente de Hattusa. O sea, al final, quien tenía acceso a la escritura y a la documentación era una élite muy pequeña relacionada con la familia real. Y entonces, claro, lo que tuviese, o sea, es muy difícil a todos los niveles, pero a tema de pensamiento religioso todavía más, saber qué hacían y qué pensaban la gente normal, la gente que no estaba ligada a la corte, porque todo lo que tenemos son rituales que se han recopilado en bibliotecas para el uso de la familia real o por algún interés de los escribas de recopilar este tipo de conocimiento. Entonces, claro, son archivos oficiales, no tenemos ningún ritual que esté prohibido. Lo que tenemos para poder deducir las prácticas de brujería son descripciones en otro tipo de rituales o en otro tipo de textos
y los rituales que nosotros llamamos de contrabrujería, ¿no? Para anular una brujería, un hechizo, para curar a una persona a la que han maldecido o a la que le han hecho brujería. Pero hay un término, o sea, entiendo que eso es como alguanzatar bueno, ¿no? O sea, ¿hay algún término para eso? Bueno, no, pero porque para ellos al final la magia y la religión vienen a ser un poco lo mismo. Entonces, para ellos son rituales. Y los rituales sirven para todo. O sea, normalmente nosotros somos los que hacemos una especie de clasificación, los historiadores. Por ejemplo, tenemos festivales o festividades religiosas que a lo mejor son cíclicas, que se hacen pues, para celebrar alguna divinidad cada X tiempo. Y luego tenemos lo que consideramos rituales, que son todos estos procedimientos mágicos para solucionar un problema. Que entonces sería, por ejemplo, una persona está enferma, pues hacemos un ritual para curarla. Una mujer va a dar a luz, hacemos un ritual para que vaya bien el parto. Todo este tipo de cosas tienen rituales que puedes hacer para solucionar cualquier problema que haya. O hay una epidemia, pues vamos a hacer un ritual para purificar y sobre todo para pedir a los dioses que hagan algo. O sea, al final los hititas, otro concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta al hablar de magia o de brujería en el mundo hitita es que ellos no creían que las personas tuviesen lo que nosotros podríamos llamar como poder mágico, ¿no? Superpoderes, que dijesen algo y pasase una cosa, que te convirtiesen en sapo, que lo que fuera. Los únicos que tienen este tipo de poder para ellos son los dioses. Entonces, claro, los rituales lo que buscan, o sea, son acciones que buscan convencer a los dioses de que actúen o no actúen de determinada manera. Por ejemplo, esta persona está enferma, el ritual para curarlo lo que va a hacer es pedirle a los dioses que lo curen. O sea, el ritual, el poder que tiene es poder comunicarse con los dioses y convencerles para que hagan algo. Y entonces con la brujería ocurre un poco lo mismo. O sea, los rituales de brujería, tal y como nos han aparecido, como nos aparecen descritos, son una serie de prácticas mágicas que lo que buscan es convencer a los dioses de que le hagan daño a alguien. Y además las formas que tienen de convencerlos pues son bastante curiosas, porque, claro, incluso un ritual para neutralizar la brujería, desde otro punto de vista, podría ser un ritual de brujería. Las prácticas mágicas, las prácticas rituales, las acciones son las mismas. Lo que pasa es que cuando tú estás curando a alguien, a quien han embrujado, pues una de las cosas que haces es reenviarle esa brujería al enemigo, ¿no? A la persona, a la mala persona que lo ha embrujado. Entonces lo que estás haciendo es embrujarlo. Claro, ya que te pones, puedes hacer un 2 por 1. Pero eso no está mal visto. No, porque esto es un ritual desde el punto de vista, por así decirlo, del inocente, ¿no? De la persona a la que le han hecho una injusticia y se está defendiendo. Entonces eso para los hititas está bien. Claro. Pero en cambio, para la persona que está sufriendo eso, para el enemigo, para él sí que va a decir que es un acto de brujería. Y de hecho esto lo vemos muy bien cuando hay disputas en la corte y acusaciones de brujería de unos a otros. Que van a decir, no, es que, por ejemplo, hay un ritual que tenemos nosotros que es encargado por el rey Tudhaliya II porque considera que su hermana le ha maldecido, le ha embrujado a él y a su familia. Y entonces tienen que hacer un ritual para curarlo. Y se pasan todo el ritual reenviando la maldición a su hermana. O sea, que es que desde el punto de vista de la hermana lo que están haciendo es maldecirla y embrujarla. Lo que pasa es que, claro, el rey hitita es bueno. Él tiene la razón porque primero le han atacado y se está defendiendo. Por supuesto. Y siendo algo claro, estos registros han quedado más bien como en la élite y no digamos, tanto en el pueblo llano, ¿hay algún tipo de arbitrio en todo esto? Es decir, ¿hay quien media y arbitra entre esta disputa? Porque como tú dices, cada uno lo ve desde un punto de vista legítimo. Uno es de me están haciendo daño y otro de estoy en todo mi derecho de hacer esto. ¿Hay mediación entre esas partes? ¿Algún tipo de ente sacerdotal? No lo sé. ¿Alguien que medie en estas cosas para decir, bueno, tienes tú más razón que este? O déjate discutir ya y callado. Pues en este caso tenemos tanto en las leyes, en el Código Legal hitita, como en un texto que es un edicto de otro rey,
se dice claramente que los casos de brujería son unos casos que los debe de juzgar el rey. Que de hecho el rey solamente juzga los casos más graves. O sea, muy probablemente si hay acusaciones de brujería entre dos campesinos no van a ir ante el rey. Lo que pasa que muchas de las acusaciones de brujería se entremezclan con complots políticos. Entonces, claro, ahí sí que es verdad que el rey es el principal interesado en dirimir todo eso, porque estamos hablando de temas de poder. Pero sí que está muy claro, incluso en el edicto que he mencionado, se dice que si alguien sabe de algún caso de brujería y no lo denuncia, también se le condenará. Y se sabe que es un delito considerado muy grave porque los delitos que se llevan ante el rey son los únicos que, en caso de que el rey así lo decida, pueden tener pena de muerte. Que la pena de muerte no es normal o sea, no es habitual en las leyes hititas. De hecho, además hay una tendencia, conforme va pasando el tiempo, a suavizar un poco las penas y a lo que eran castigos corporales irlos cambiando por multas. Pero hay unos pocos delitos en los que sí se puede aplicar la pena capital y la brujería es uno de ellos. Lo que pasa que luego, eso es lo que dice la ley, no tenemos ningún caso documentado en el que se haya aplicado pena capital. De hecho, cuando ha habido complots o acusaciones de brujería en la corte, lo que sí que tenemos han sido que se les haya expulsado del palacio o que se les haya exiliado en algún sitio. Vale, que es una forma también de deshacerte de adversarios políticos. Entonces, entendemos que es una cosa que practica en principio toda la población o a lo mejor es más de élites. Por lo que has dicho de que a lo mejor había casos de campesinos, pero que esos no llegaban al rey. Probablemente sí que ocurriese, sí que fuese más Vox Populi. No podemos saber tampoco hasta qué punto, pero sí que, por ejemplo, hay una práctica que es la única que se entiende como brujería, pero que no se denomina como tal en las leyes, que es una práctica que está al alcance de cualquiera, que es matar una serpiente pronunciando el nombre de otra persona. Y eso se considera como una agresión hacia esta persona. Entonces, esta acción, que la puede hacer cualquiera, no solo no se llama brujería, aunque se considere, aunque por la interpretación sabemos que entraba dentro de esta categoría, pero no se lleva ante el rey, sino que se paga con una multa. Salvo si el que lo hace es un esclavo, que entonces se le asesina. Bueno, se le mata. Pero si es una persona libre, paga una multa. Lo que pasa es que es una multa muy alta. Por eso sabemos que es una acción bastante grave, porque si la comparamos con otras acciones que están penadas por la ley, las multas a lo mejor no son tan altas. Pero, yo hay una cosa, claro, al final es porque también hay una distancia difícil de salvar, pero has dicho, el rey pensaba que su hermana estaba maldiciéndolo a él y a su familia. O la pregunta aquí es, ¿cómo probaban que eran víctimas de algún tipo de maleficio? Pues tenemos como algunas pistas en algunos textos. Muy probablemente, sobre todo a nivel del reino, lo primero que hacían era hacer consultas oraculares también. O sea, utilizar las técnicas de adivinación para preguntar a los dioses si alguien les había hecho algo y quién. Porque claro, al principio, lo que vemos en muchas ocasiones, en muchos textos, es que cuando algo va mal y no saben por qué, o sea, ellos saben que algún dios o varios se han enfadado con ellos y por eso las cosas están yendo mal, alguien tiene una enfermedad o se muere o hay malas cosechas o lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de calamidad se explica porque los dioses les han retirado el favor o les están atacando activamente. Y esto lo hacen cuando están enfadados. Entonces, los dioses hititas, que eran bastante irascibles, se pueden enfadar por dos categorías de motivos, por así decirlo. Por alguna falta que hayas cometido tú, y entonces se enfadan contigo a causa de esa falta, o porque alguien te haya maldecido o les haya convencido de que tú has hecho algo o que al final es una maldición, ¿no? O es un ritual de brujería. Y entonces te están castigando injustamente. Entonces, claro, tú lo primero que haces cuando algo no va bien es utilizar las técnicas de adivinación para ver por qué y cómo solucionarlo. Y tenemos muchos textos de adivinación hititas larguísimos, porque además las técnicas de adivinación hitita les hacían preguntas a los dioses que se respondían con sí o no.
Entonces tenemos listas larguísimas de preguntas hasta que dan con la solución. Como por ejemplo, ¿es fulanito el dios que está enfadado conmigo? No. ¿Es menganito el dios que está enfadado conmigo? Sí. ¿Hay algún dios más que esté enfadado conmigo? Sí. Y así, pues para saber quién está enfadado, por qué está enfadado, cómo solucionarlo, si esta Qué reparación le guapo. parece bien o no le parece bien, si hay que hacer algo más. Y tenemos textos, ¿no? que dicen, pues de otro rey también, que acusa a su madrastra de haberle maldecido y de haber matado a su mujer con brujería. Y entonces él dice que ha salido en el oráculo que ella es culpable de haber hecho eso. O sea, estos hechos han sido probados por el oráculo y aún así él ha sido tan bueno que no la ha matado, sino que simplemente la ha expulsado del palacio y la ha mandado a otro sitio, pero que sigue manteniendo unos cargos y tal. Entonces, claro, al final sabemos que hacían juicios con estas cosas. También utilizaban testigos porque tenemos un documento de un proceso judicial contra unas personas de la corte. Lo que pasa que es un documento que está muy roto, entonces tenemos muchas lagunas, no sabemos bien lo que pasa, pero ahí sí que se ve que hay unos testigos a los que están interrogando y que dicen que han visto a Menganito por la noche haciendo un ritual, no sé qué, y entonces, claro, no sabemos muy bien cómo acaba la cosa, pero sí que sabemos que se hacía todo este proceso. Bueno, esta vez bastante sistematizado. Sí, sí, sí. Para estos temas sí que... Es que eran temas graves, entonces todo lo que fuera tema religioso y que implicase este tipo de problemas se lo tomaban muy en serio los hititas. Vale, Claro, vale. es una cosa como muy global, porque pilla política, religión, incluso economía, es decir, el tema de la contribución, las multas, el afán recaudatorio de esta gente, es decir, como que forma parte de de toda su vida el tema este de la brujería barra religión prácticamente, o su propia creencia. Sí, al final también, igual un poco por el tipo de documentación que tenemos, pero la religión era muy importante para los hititas. Y pues no sabría decir un porcentaje, pero es que igual el 70% o más de los textos que tenemos son religiosos. Y tenemos muchos textos hititas, pero claro, es una de las características de nuestro corpus en comparación con los corpus de otras civilizaciones, donde a lo mejor hay muchos textos administrativos o muchos textos de otro tipo. Nosotros tenemos muchísimos textos religiosos e incluso los textos que nosotros no catalogamos como textos religiosos tienen un componente religioso muy importante. Por ejemplo, hay un texto muy conocido que es la Apología de Hattusili, que es un texto que se considera un texto histórico porque Hattusili está contando su vida, básicamente, y entonces se habla de muchos acontecimientos históricos, se mencionan pues, batallas, campañas militares. Realmente ese texto es un texto votivo dedicado a su diosa personal que estaba hecho para ser depositado en un templo como ofrenda. O sea, que es que el componente religioso incluso de este tipo de textos es muy importante. Y a veces cuando se han analizado o cuando se han editado por primera vez, esta parte religiosa no se ha tenido tan en cuenta. Pero cuando tú llegas desde con el bagaje de estudiar textos rituales, de estudiar textos religiosos y empiezas a estudiar estos otros textos, te das cuenta que la religión está por todas partes y que hay análisis muy interesantes también desde el punto de vista religioso para hacer con estas fuentes. Mm. Hay mucho por traducir, entiendo. Por traducir, todavía hay cosas por publicar que son inéditas, tablillas que todavía no se han publicado y sobre todo es que siguen saliendo más textos, porque además en Hattusa ya salen menos, pero bueno, es que han salido más de 30.000 fragmentos de tablilla desde que se empezó a excavar. Ahora ya van saliendo tablillas más pequeñitas, pero siguen saliendo cosas. Y luego se están excavando ya desde hace unos años otros yacimientos hititas y ahí sí que están saliendo muchos textos. Y conforme se vayan excavando más, acabarán saliendo más porque todavía hay muchas ciudades importantes que sabemos que tenían que tener archivo que todavía no se han excavado Ujú. o que ni siquiera tenemos exactamente situadas en un mapa porque todavía hay debate sobre dónde podrían estar. Entonces queda mucho por excavar todavía y porque vayan saliendo cosas. Y Es cuando... una, perdón, desde mi ignorancia, ¿es una civilización, una cultura con especial afán por el registro escrito o es una tónica general para todo lo que es las civilizaciones de esa zona de Mesopotamia, Anatolia, etcétera? Yo creo que es la tónica general también del momento, porque el resto de civilizaciones de Asiria, Babilonia, el Imperio Mitanio, también tienen registros y además utilizan el cuneiforme y tienen el mismo tipo
porque al final los hititas la escritura les llega desde Mesopotamia. Y los primeros escribas ya de época hitita en Anatolia probablemente vengan de la zona de Siria o sea, la escritura cuneiforme es importada desde Mesopotamia y las prácticas escribales prácticamente también. Porque además en el cursus del escriba pues estaba aprender el acadio, o sea, estudiar en parte sumerio también, o sea, el cursus un poco del escriba mesopotámico. Vale. Yendo un poco un poco al salseillo, creo que has preparado tienes por ahí alguna cosa, no lo sé, pero que nos contase algún hechizo curioso, alguna curiosidad relativa a toda esta brujería, porque al final has introducido el que muchas veces son elementos políticos, ¿no? Me quiero quitar a esta persona del medio, o me quieren quitar a mí del medio, etcétera. Pero a veces había cosas más de otros ámbitos de la vida. ¿Puede ser? Sí, los textos hititas rituales, la verdad es que son muy ricos y con la brujería sobre todo despliegan una imaginación bastante poderosa. Y tenemos, por ejemplo, maldiciones que se han conservado dentro de estos rituales que comentaba para neutralizar brujería y para reenviarle el hechizo o la brujería a la persona que estaba al origen, ¿no? Al adversario. Y las maldiciones, la verdad, es que son cada una de su padre y de su madre. O sea, tenemos muchas figuras, muchas metáforas que utilizaban. Sí que tienen un componente común, que son en general o describir un ataque violento, ¿no? Al adversario. Por ejemplo, pedirle a los dioses pues, que lo rompan como un junco, le golpeen los testículos y lo pongan a los pies del paciente, ¿no? Para que el paciente haga con él lo que quiera. Luego tenemos otras maldiciones que tienen su puntito escatológico, también de humillación, ¿no? Que pase una vaca y te cague, que pase un pulpo y te ve, que pase una persona y te escupa y te pisotee. O sea, eso también, ¿no? Es otra maldición. Muy, muy directa. También está bien que Sí. algunas sean más al grano. Sí, sí, sí. Y luego tenemos, pues otra, por ejemplo, también, que es de un ritual de nacimiento, porque al final estos temas nos vemos un poco por muchos tipos de rituales. Entonces, en un ritual de nacimiento donde probablemente ha habido alguna especie de mal augurio y entonces hay como un peligro, ¿no? Se piensa que alguien puede estar intentando atacar a ese niño, que claro, como está justo naciendo en ese momento en el que está entre la vida y la muerte, que no está protegido todavía a nivel religioso, entonces hay que tener mucho cuidado y hay que protegerlo, ¿no? Durante el nacimiento. Y tenemos a la comadrona que coge obsidiana, una daga y una manzana y entonces se pone a recitar una maldición en contra de las personas hechiceras que puedan venir a atacar a ese niño. Y les dice pues que la obsidiana os corte la lengua, que cieguen vuestros ojos con la daga y que la manzana os tome los dientes, ¿no? Como que pegues un bocado y se te vayan los dientes con la manzana. O sea, tenemos como mucha imaginería con este tema. Incluso hay una maldición que se conoce, bueno, es difícil de interpretar porque es bastante oscura, porque dice, bueno, que es en un contexto también de un ritual para neutralizar brujería, en el que, claro, como la mayor parte de las veces no saben quién les ha podido atacar, entonces dicen, bueno, pues si es un hombre, que le pase esto y lo otro, si es una mujer, que le pase esto y lo otro, ¿no? Porque pueden ser tanto hombres como mujeres los que practiquen la brujería. Y entonces en el de la mujer pues está describiendo pues que lo lleve, que sea su velo curesar, que sea su cintura y la ciña, ¿no? Como que el hechizo la constriña, ¿no? Con la ropa y que luego en la segunda parte de la maldición dice, bueno, que el hechizo sea no sé qué, aquí la tablilla está rota, o sea, como algo que se neutralice o algo así, y que ella lo tome, la persona, la mujer que hechicera, que lo tome por su matriz, que el hechizo escape del palo del cerdo y vuelva a su propietaria. Entonces, claro, esta maldición que es tan oscura, ha habido autores que han propuesto que lo que se está describiendo aquí es un asalto, una agresión sexual que en contra de la hechicera, ¿no? Que este palo del cerdo, pues que podría ser como una metáfora para el pene, porque como tiene que entrar por la matriz y tal. Entonces, bueno, son como siempre componentes agresivos y humillantes en contra del adversario.
Y Y, creativos, quiero decir, y porque por lo que se creativos, ve sí, sí. son bastante variados. O hay es decir, algún tipo de fórmula muy habitual, que como nosotros, el me cago en tus muertos, no sé qué, que te pise un tren, no sé. Alguna que nosotros podamos tener muy establecida, ¿tienen ellos alguna muy típica o son por lo general muy variadas, como estás diciendo? Son muy variadas. O sea, este Buah, tipo de ya ves, pues maldiciones que tenemos, encima creativo. sí, este tipo de maldiciones que tenemos en rituales, yo no me he encontrado dos iguales, a no ser que sea una copia del mismo ritual. Pero en textos distintos las maldiciones van variando porque tienen mucha riqueza al final cultural. De hecho, luego tienen muchas prácticas con figurillas también. Es un tipo de brujería muy habitual, hacer una figurilla, que puede ser antropomorfa o no, que represente a la persona que quieres atacar y entonces hacerle cosas a esa figurilla que quieres que le pasen a la persona. A ver, sería un poco como el vudú, más o Sí, menos, sí. en términos hititas. Y bueno, a las figurillas les puedes hacer de todo. Las puedes tirar al fuego para quemarlas y que se destruyan, o las puedes enterrar para que vayan al inframundo, ¿no? Al mundo de los muertos, que sería como sentenciar a muerte a esta persona, porque la estás poniendo ahí con los muertos, le estás deseando la muerte. O las puedes destruir, o hay otra cosa muy graciosa en otro ritual, en el que lo que hace es echarle vino y para emborracharlas para decirle, bueno, la persona que ha hechizado al paciente y lo ha emborrachado, yo ahora le estoy quitando esta borrachera al paciente y se la estoy enviando al adversario. Y entonces le pone vino a la figurilla para que se emborrache. O sea, tienen un montón de cosas. Te da lo malo de beber mucho alcohol sin lo bueno de beber mucho alcohol. Te da Maravilloso. solo la resaca. Sí. Es que, Ostras. es que estoy, madre mía, obnubilado. Es decir, los que le robaron los pollos en Valladolid, los que le robaron los gallos de Ah, sí, pelea, sí. y los hititas, básicamente. Sí. Es decir, es un repertorio. A mí me llama la atención, la verdad, que lo que has dicho de que no hay repetición es extraño porque al final, o sea, no sé, yo de alguna manera lo veo extraño porque eh, creo que es lógico que exista como una manera de insultar, más o menos como ciertas frases, ciertos conceptos, pues eso, me cago en tus muertos, no sé qué, o no sé cuánto. Sin embargo, dices que no, que lo que primaba de alguna manera era la creatividad. Había un cierto Bueno, punto de... Perdón, perdón. eso en los textos que nosotros tenemos, que son ya textos de rituales muy elaborados, pero es muy probable que a lo mejor la gente común tuviese una forma de maldecir Sí, sí, sí. que no implique toda esta parafernalia y todo este... pero claro, en estos textos sí que son muy imaginativos. Lo que sí que se repiten son como tipos. O sea, hay técnicas que entran dentro de categorías. Por ejemplo, las técnicas que buscan destruir el encantamiento, las técnicas que buscan devolverlo a la persona que te lo ha enviado, las técnicas que buscan purificarse, porque además en todos los rituales hititas siempre va a haber técnicas de purificación, porque sea cual sea tu problema, ese problema te ha hecho impuro y entonces tú para poder volver a estar en presencia de los dioses y que te vaya todo bien, te tienes que volver a purificar. Entonces, pues estas técnicas también como que se entremezclan, ¿no? Un ritualicita normalmente va a tener muchas técnicas y además ellos serán bastante reiterativos, porque por si una técnica de purificación no funciona, vamos a meterle 3 o 4 para asegurarnos de que se ha purificado bien. Me gusta que son muy burócratas. Son Sí. todo muy organizado, muy insistente. Hay una... Sí, 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 eso está bien. Ostras, qué chulo, qué chulo. Se ha estudiado mucho la brujería hitita. Sí que había habido algunos estudios, sobre todo artículos, por ejemplo, un artículo de mi directora de tesis, de otro investigador también, del 2010, los dos, y sí que se habían estudiado los textos, pero por separado. Pero lo que era un estudio sistemático de vamos a ver todo lo que hay sobre este tema y vamos a intentar hacer algo así, se había hecho para Mesopotamia, pero no se había hecho para el mundo hitita. Entonces tu tesis es muy pionera, muy original En en ese este sentido. sentido, sí. O sea, a lo mejor en el sentido de los textos que edito, no, porque son todos textos que ya están editados, porque claro, también hay un tema de que los textos inéditos no tenemos acceso, por eso son inéditos. Entonces yo a todo lo que he tenido acceso como fuente, sí que son cosas a las que tiene acceso todo el mundo, pero bueno, la originalidad sería haber hecho este estudio de una forma más sistemática.
¿En qué idioma está escrita? En francés. Ya me jodería. Hombre, es que en la Sorbona Es una broma, es tesis de broma. humanidades o la escribes en francés o no te dejan escribirla Ya, ya. directamente. Es broma, es broma. La parte buena es que ahora tienes terreno fértil para... Sí, ahora algunas cosillas sí que he ido publicando ya en artículos y tal, que suelen estar en inglés, incluso hay alguno en castellano. Mm, muy guay, muy guay. Em, bueno, yo creo que un poco con eso hemos hecho un repaso bueno, general, pero entrando en cositas más concretas. Ahora es simplemente dejarte un poco el espacio o tiempo para que tú cuentes si quieres, si alguna cosa se queda en el tintero, que crees que es importante, lo que tú consideres. Uf, pues a ver, yo es que podría estar horas hablando de brujería, Claro, entonces claro. pues ahora mismo no sé si hay alguna cosa así que, bueno, sobre todo eso, dejar claro un poco lo que ya hemos dicho, ¿no? De cómo concebían ellos, de que no tiene absolutamente nada que ver con la imagen de la brujería que tenemos nosotros, europea, de época moderna y tal. Sí que una cosa que a mí me resultó interesante y que normalmente pues me gusta remarcar es esta idea de que no está asociada al género. O sea, la brujería la podía practicar hombres, mujeres, no es como este imaginario de la bruja que vive en el bosque, que en los hititas no tenían, o al menos que hayamos visto en los textos, no tenían nada de eso. Y de hecho es incluso muy curioso porque algunos investigadores, y yo sospecho que la cosa va más por ahí, de hecho es uno de los temas que he estado trabajando, una cosa es quién es el adversario, ¿no? O sea, cuando los textos nos hablan de la mala persona, la persona hechicera, que me ha embrujado, qué tal, están haciendo referencia a la persona que está en el origen de esa brujería, pero no necesariamente a la que la ha practicado. Es decir, es muy posible que estas personas, sobre todo si eran de la élite, contratasen a un experto ritual que hiciese el ritual, Me porque es encanta. lo que hemos visto y además muchas de las técnicas no están al alcance de una persona que no tenga conocimientos O rituales. sea, alguien que Entonces, sepa, que tenga formación del tema, claro. claro, pero estos expertos rituales no son expertos rituales que se dediquen a hacer brujería, es decir, magia malvada, sino que son expertos rituales que se dedican a hacer pues rituales. Pero pueden ser curativos o de lo que sea, y además están bien considerados socialmente. Y igual, o sea, obviamente los textos no lo dicen así, porque está prohibido, pero igual que podían hacer un ritual en favor de una persona, lo podían hacer en contra de otra, porque de hecho muchos de los rituales que nosotros tenemos, si son desde el punto de vista del paciente, son rituales buenos, son rituales para curarle, para defenderle. Otra cosa es desde el punto de vista de la persona que está sufriendo ese ataque, si va a estar de acuerdo o no, ¿no? Porque estaban haciendo brujería o estaban haciendo magia defensiva. Y eso se ve muy claro, por ejemplo, en los rituales comandados por el rey Hitita, el que os he comentado, ¿no? Para maldecir a su hermana, que en realidad, desde su punto de vista, es un ritual de defensa. También tenemos rituales para cuando van a ir al combate en los que hay un montón de maldiciones en contra de los enemigos, de los países enemigos. Claro, si tú te pones desde el punto de vista del país enemigo, lo que están haciendo es maldecirte y lanzarte brujería antes de entrar en el combate. En cambio, desde el punto de vista hitita, lo que están haciendo es perfectamente legítimo, porque los malos son los otros, no ellos. Claro. Entonces, claro, los expertos rituales que hacen todos este tipo de prácticas son los mismos, tanto si la práctica es hacia un lado como si es hacia el otro, porque además las prácticas son las mismas. Vamos, Y que son abogados, básicamente. sí, exacto, que podrían ser el defensor o el Lo mismo acusador, defiende a la exacto. víctima que al asesino. Efectivamente. Y lo que es también muy curioso es que cuando están acusando a alguien de brujería no están acusando al experto ritual, están acusando a la persona que le ha pagado para que haga esto. Y esa persona puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser quien sea. Y muchas veces son desconocidos, porque ellos dicen, bueno, me están pasando todas estas desgracias, el oráculo me ha dicho que me han embrujado, pero yo no sé quién ha sido. Y entonces, pues por eso son tan vagos en los rituales, las descripciones. No están diciendo reenvía la maldición a Menganito, no, están diciendo reenvía la maldición a la mala persona, a la persona que me ha embrujado. Tienen todo este tipo de nombres así genéricos
Y por eso muchas veces dicen si es un hombre, si es una mujer, si sea quien sea, que le pase tal cosa. Jo. No sé, la verdad que me ha gustado descubrir, en cierto sentido, que esto tiene una cierta... Está institucionalizado, que hay un sistema, que no cualquiera puede ponerse a ello, que de alguna manera hay estos funcionarios que se dedican, necesito, escucha, el martes tenemos una cita que tienes que hacerme un hechizo contra esta persona que me lo ha echado primero. Me Bueno, gusta eso. eso al menos es la visión que nosotros tenemos del mundo de la élite. Probablemente para el resto de la población funcionase de una manera similar, pero como mucho más simplificada, sobre todo a nivel de medios, porque claro, mucha gente no se podría pagar unos rituales tan complejos, entonces habría versiones simplificadas o prácticas simplificadas que estarían al alcance más bien de la gente normal, otro tipo de prácticas. Genial, pues bueno, yo creo que ha estado muy bien esta introducción al mundo hitita, pero concretamente al mundo de la hechicería, la brujería y el funcionariado hitita. No, la verdad que es un tema muy interesante, entre otras cosas, por lo que comentábamos al principio, porque si los hititas ya son muy desconocidos, pues la organización social, política, en este caso religiosa o mágica, pues mucho más. Y tenerte con nosotros con una cosa que, o sea, con un tema que es tan de actualidad en el sentido de que, bueno, hace relativamente poco tiempo que sacaste la tesis, que es un estudio muy reciente, pues es un gusto la verdad. Así que nada, pues muchas gracias por todo, Laura. A vosotros por invitarme. Nada, ya sabes que aquí tienes tu casa cuando quieras volver. Muchas gracias. A ti. A la gente que nos ha estado viendo, muchas gracias. Como hemos dicho al principio, para todos que estén ahora, que no hayan estado al principio, el día 19 de marzo sale a la venta nuestra nueva publicación, Historia Absurda del Mundo, segundo volumen. Y estaremos aquí, si no el día 19, pues cerca, haciendo una presentación online, una presentación virtual, aparte de las múltiples presentaciones que haremos en distintos puntos de la geografía de la península ibérica. Por tanto, pues eso, 19 sale el libro, 19 presentación online. Ya anunciaremos por redes sociales muchas más cosas porque se vienen unas cuantas cositas. Así que nada, muchas gracias por todo y muchas gracias a todo el mundo que ha estado con nosotros como siempre y nos vemos en la siguiente.